Hoy vamos a tener la segunda parte de la temática los atentados en París. Si ayer vimos algunas cosas que ya sorprendieron, hoy aún veremos más. Vamos a empezar directamente ya con la primera de las noticias, que tiene que ver, como no, con las profecías que ya estuvimos tratando ayer, Siria y también Medio Oriente, con toda la situación que está envolviendo, como no, al mundo occidental, con repercusiones de lo que allí acontece. Los atentados en París, ¿la excusa perfecta de Occidente para invadir Siria? La complejidad y la magnitud de los ataques terroristas perpetrados este viernes en París han demostrado a los gobiernos de todo el mundo que el problema de la lucha contra el terrorismo ha alcanzado un nuevo nivel y los esfuerzos de Occidente contra el extremismo cambiarán radicalmente, anuncian medios estadounidenses. Démonos cuenta que este es el pensamiento ya que a muchas personas le ha venido a la cabeza. Si sucede algo en París, ¿qué va a hacer Francia? Ir a actuar, como no, en Siria. Y en este caso no ha sido una especulación, sino que veremos que ha sido ya un hecho total. Pero hay algo más. Como nos dice aquí, los esfuerzos de Occidente contra el extremismo cambiarán radicalmente. Ya nos están viniendo a decir que realmente vamos a ver ofensivas que quizás van a romper esquemas. Y mirad cómo las cosas se iban ya poniendo tal como era de esperar. Francia bombardea masivamente a Estado Islámico en Siria en venganza por los atentados. Los ataques se han centrado en Al-Raqqa, ciudad feuda de los yihadistas. 10 cazas lanzaron 20 bombas que destruyeron un puesto de mando y centro de reclutamiento, un campo de entrenamiento y un arsenal. Estados Unidos ataca camiones cisterna con crudo de Estado Islámico. Y Rusia parece ser que también ha hecho lo mismo. Y sabéis que precisamente dicen que la mayor manutención que tienen ellos para sacar esos grandes privilegios económicos vienen a través precisamente ¿de qué? Del mercado negro que están haciendo con el petróleo. Y mirad ahora una noticia que una vez más transcurre en medio de toda esta situación y que, tal como vimos ayer, tiene una relación directa, cómo no, con el cambio climático, pero también con algo más, la ciudad, París, pero aún algo más, el Vaticano. El Papa no acudirá a la cumbre del clima de París. El Papa Francisco no tiene previsto asistir a la cumbre de las Naciones Unidas sobre Clima, que se celebrará en París entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre, aunque es muy probable que el Vaticano envíe a algún funcionario en calidad de observador, según han precisado a Europa Press fuentes de la oficina de prensa de la Santa Sede. De este modo señalan que la agenda del Papa no contempla la participación del pontífice en la próxima cumbre del clima.
aunque Francisco haya mostrado altas expectativas en torno a las decisiones que deberán ser tomadas por los jefes de Estado y de Gobierno que van a reunirse en París. En una entrevista publicada el pasado octubre por la revista francesa Paris Match, Francisco hizo referencia a la problemática del cambio climático y reiteró su esperanza de que la COP21 contribuya a decisiones concretas, compartidas y orientadas por el bien común a largo plazo. Una vez más, destacamos, cómo no, que todo lo que tiene que ver con la cumbre climática en París, el Vaticano le está dando todo el apoyo y ya nos empiezan una vez más a mostrar su camino. Todos debemos trabajar por el bien común. ¿Y qué es el bien común? Aceptar todos los postulados que ellos nos digan. Y ya hemos visto que precisamente las bases de esos postulados no es que sean muy firmes, pero se dan por ciertas y sentadas esas bases. El Papa también envió a principios de octubre una carta a los participantes en la Segunda Conferencia Mundial de los Pueblos, que se desarrolló en Bolivia y que se considera una antesala del encuentro en París, en la que les solicitó que se tenga en cuenta el verdadero bien a las personas. Mirad una vez más, como siempre vamos a lo mismo. Se trata de un bien común, un bien para las personas. Y ya vimos que precisamente todo esto estaba centrado en Laudato Si, en la encíclica del Papa, la que incluía que para que el bien sea para todas las personas de todo el mundo, debíamos observar todos el domingo como día de reposo. Mirad una vez más unas palabras que tienen que ver con el cristianismo. Además dijo que el cristiano tiene tendencia al realismo, no al catastrofismo. Sin embargo, justamente por eso no podemos negar una evidencia. El sistema actual es insostenible, apuntó. Y por tanto, hay que hacer cambios. Necesitamos un acuerdo que sea duradero y que sea flexible, de modo que los países puedan mejorar sus aspiraciones, y tiene que ser un acuerdo creíble, transparente, un acuerdo que genere rendición de cuentas, indicó entonces. Rendición de cuentas. Hay que rendir cuentas. Francisco dedicó además su segunda encíclica, Laudato Si, presentada en junio de 2015, al cuidado del planeta, y en ella criticó a los poderes económicos y llamó a una conversión ecológica y a un cambio radical en el comportamiento de la humanidad. Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los últimos 2 siglos, proclamó al tiempo que instaba al uso de fuentes de energía limpias y renovables. El pontífice también se refería directamente a la cumbre del clima de París. Se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la emisión de anhídrido carbónico y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, aseguró. Por tanto, él ya está diciendo la ruta a seguir por todos. Si se hace lo que él dice, la situación aún parece ser que se podría salvaguardar. Pero claro, si queremos una solución ya total, hay que hacer no solo parte de lo que él dice, hay que hacer todo, implementar todo lo que él diga. Y de eso se encargará la Cumbre de París, trabajar en este sentido. Pero volvamos a la situación de atentados. Hollande, vamos a seguir bombardeando por la seguridad de nuestros compatriotas. El presidente ha anunciado que prevé que el estado de emergencia se prorrogue durante 3 meses. Quiere poder adoptar medidas extraordinarias sin tener que poner en peligro las libertades públicas. Se ha estado hablando, volveremos, dicen, a aceptar recorte de libertades en pro de la seguridad. Sobre esto se han hecho hasta encuestas últimamente. Una vez más, recordemos lo que aconteció en el 11S famoso en el año 2001 y cómo empezaron ciertas medidas y que estamos viendo que todo lo que está aconteciendo nos va a llevar a más de lo mismo. Ayer ya vimos también más control aún por las redes sociales y más cosas. Ha planteado retirar la nacionalidad a los condenados por delitos de terrorismo. El presidente de Francia, François Hollande, ha comparecido este lunes en Versalles ante la Asamblea Nacional Francesa y el Senado para valorar y explicar a diputados y senadores las gestiones y acciones gubernamentales tras los atentados de París del pasado viernes, recordando que Francia está en guerra. En su comparecencia, que ha empezado con 1 minuto de silencio en memoria de las 129 víctimas, Hollande ha reivindicado el derecho de los franceses a vivir en libertad
Ya veréis que este minuto de silencio sucedió allí en el Palacio de Versalles, sucedió en terrenos de fútbol y sucedió también delante de ayuntamientos de distintas poblaciones, incluidos algunos de por aquí. Los cerebros de los atentados de París tienen que saber que su crimen va a reforzar nuestra determinación para destruirlos. Vamos a luchar contra ellos en todo el mundo, ha dicho Hollande, en referencia a la intervención ordenada en la madrugada de ayer, domingo, para bombardear posiciones del Estado Islámico en Siria. Buscamos una solución política en la que Bashar al-Assad no puede constituir una salida, pero nuestro enemigo es el Estado Islámico, ha dicho. Mirad cómo habla directamente de la situación de Siria y directamente del presidente de la nación. Y ya sabéis que él está diciendo esto, que Bashar al-Assad no puede constituir una salida porque Rusia dice que se debe mantener en su puesto a Bashar al-Assad, porque fue elegido libremente y no se puede poner a otro que ha sido elegido por el pueblo, etcétera, etcétera. Pues claro, Occidente no participa en ese pensamiento y lo quiere fuera del poder. ¿Y por qué quieren fuera del poder a al-Assad? Es curioso porque al-Assad es el que se dice que de toda esa región hacía que los cristianos vivieran tranquilos. Y allí donde él va perdiendo lugar de territorio, en concreto, es donde se instaura el Estado Islámico y como consecuencia el cristianismo pasa problemas. Y no solo el cristianismo, también judíos. Pues, ¿por qué tienen ese empeño? Ya vimos que detrás hay negocio, hay gas, hay petróleo, hay recursos, también una situación marítima geoestratégica impresionante, pero también hay un territorio, y un territorio que debe quedar despejado de cualquier problema que pueda llegar a tener el Vaticano para posicionarse en Jerusalén. Y Siria podía tener implicaciones que no interesaban. Nos sigue diciendo: Siria es la mayor fábrica de terroristas que el mundo ha conocido, ha explicado el mandatario galo, decidido a intensificar la operación militar sobre las posiciones de los yihadistas en Siria. O sea, nos viene a decir que de Siria salen terroristas como churros, de allí básicamente. El presidente francés ha detenido también un recuerdo para las víctimas, de 19 nacionalidades, ha dicho, y la mayoría muy joven. Esa Francia que querían matar los terroristas era la juventud. Su delito era estar vivos, ha asegurado, en referencia a la amenaza yihadista contra la forma de vida occidental. Es cruel decirlo, son franceses los que mataron a otros franceses. En ocasiones forman redes que se entrenan en función de la circunstancia. En estos momentos la seguridad debe primar sobre la estabilidad, ha dicho. Por eso el presidente ha anunciado que reforzará sustancialmente los medios de la justicia y de las fuerzas del orden, con 8.500 efectivos suplementarios para luchar contra el terrorismo de guerra. Además, se crearán 5.000 empleos suplementarios de policías y gendarmes en 2 años para subir a 10.000 las creaciones en el quinquenio presidencial que termina en 2017, ha anunciado. Tenemos que seguir saliendo y que seguir viviendo. La conferencia sobre el cambio climático no solo se va a mantener, sino que va a ser un ejemplo de solidaridad, asegurado en referencia a la inminente cumbre del clima que se celebrará en París. Ya veis cómo es un continuo, por alguna situación u otra sale este tema. Tenemos que evitar cualquier tipo de deriva. Ese es nuestro deber como republicanos. Tenemos que hacer que no sea el marco de una deriva. A la República debemos darle toda la fuerza necesaria en este contexto nuevo de guerra y sin perder nada de aquello que garantiza el Estado de Derecho. Ya veis, por un lado dicen que mantendrán el Estado de Derecho, las libertades, etcétera, etcétera, pero hay un nuevo contexto de guerra que evidentemente ya sabemos que siempre suele cambiar por esa circunstancia todo el entorno. Y ahora vamos a ver el vídeo donde François Hollande dice: vamos a seguir bombardeando por la seguridad de nuestros compatriotas. Pues ya hemos visto cómo además dice que debido a estas circunstancias se va a cambiar la Constitución. Una cosa que a veces en según qué país parece casi algo inamovible, como si fuera la Biblia, y en cambio en Francia ya dicen que debido a esto
se va a cambiar la Constitución. Y después ha dicho algo interesante. Durante un buen tiempo no van a haber recortes en tema militar. Y si no va a haber recortes en tema militar, ¿qué quiere decir? ¿Que Francia cumplirá el déficit que lleva? Ya veremos algo al respecto. Pero vamos a ver algo en concreto que va vinculado a lo que hemos visto al final de estas escenas. Cantan la Marsellesa, el famoso himno francés. ¿Cuál es el origen y la letra del himno francés de la Marsellesa? Pues mirad qué curioso. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Libertad, libertad amada, combate con tus defensores. Son algunos de los versos del himno nacional galo que los franceses entonan durante estos 3 días, tras los ataques perpetrados por los yihadistas en París. Este himno nacional fue escrito por el militar y compositor francés Roger Lisle en 1792. Desde que se admitió como himno oficial 3 años más tarde, ha sido vetado en numerosas ocasiones debido a la connotación belicosa y patriótica de la letra, así como del contexto en el que se erigió cuando las tropas de Marsella se dirigían a París para luchar contra Austria en julio de 1792. Bien, la historia va siguiendo, pero ya veis quién fue el compositor y el tipo de letra nos dicen que es belicosa y patriótica. Y entenderéis por qué en una situación así lo cantan con mucha fuerza. Siempre recordaré la escena de una famosa y mítica película, Casablanca, de Humphrey Bogart, en la cual hay una circunstancia en Casablanca, en un café, y debido a que hay alemanes y franceses, se lía una trifulca y empiezan a cantar poderosamente, muy fuertemente, la Marsellesa. ¿Y por qué? Pues cuando veáis la letra entenderéis por qué. En marcha, hijos de la patria, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros la tiranía alza su sangriento pendón. ¿Oís en los campos el bramido de aquellos feroces soldados? Vienen hasta vosotros a degollar a vuestros hijos y vuestras esposas. A las armas, ciudadanos, formad vuestros batallones. Marchemos, marchemos, que una sangre impura inunde nuestros surcos. ¿Qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quién son esas innobles cadenas, esos grilletes preparados de hace tiempo? Para nosotros, franceses, qué ultraje, qué transportes debe suscitar. A nosotros se atreven a intentar reducirnos a la antigua servidumbre. ¿Cómo cohortes extranjeras harían la ley en nuestros hogares? ¿Cómo esas falanges mercenarias abatirían a nuestros fieros guerreros? Dios santo, encadenadas por otras manos, nuestras frentes se inclinarían bajo el yugo, unos déspotas viles serían los dueños de nuestros destinos. Temblad, tiranos, y vosotros pérfidos, oprobio de todos los partidos, temblad, vuestros planes parricidas recibirán por fin su merecido. Todos son soldados para combatiros. Si nuestros jóvenes héroes caen, Francia produce otros, listos para luchar contra vosotros. Franceses, asestad vuestros golpes o retenedlos, magnánimos guerreros, perdonad a esas víctimas tristes que a su pesar se arman contra nosotros. Mirad si es larga la letra, aprenderse esto de memoria porque no se repite. Pero no a esos déspotas sanguinarios, esos cómplices de Bouillé, todos esos tigres que despiadados desgarran el seno de su madre. Amor sagrado de la patria, conduce y sostén nuestros brazos vengadores. Fijaos cómo es venganza, Libertad, libertad amada, combate con tus defensores. Que la victoria a tus voces viriles acuda bajo nuestras banderas, que tus enemigos al expirar vean tu triunfo y nuestra gloria. Entraremos en el camino cuando nuestros mayores ya no estén aquí, encontraremos sus cenizas y la huella de sus virtudes. Menos deseosos de sobrevivirles que de compartir su tumba, tendremos el orgullo sublime de vengarlos o de seguirlos. Y es curioso porque cuando vemos toda esta letra tan extensa y con esta rotundidad de mensaje, claro, los que somos catalanes y conocemos algo del himno catalán, els segadors, los segadores, resulta que su letra se cambió, la letra original, porque ya decían que, claro, ya no correspondía con los tiempos, que era también muy belicosa, porque era de lucha contra los españoles, se decían los castellanos, etcétera.
Bueno, pues después se cambió la letra. En cambio, los franceses no la han tocado, sigue siendo la misma. Pero ¿quién fue su autor? ¿Sabías que el himno francés, la Marsellesa, fue escrito por el masón Rouget de Lisle? Y es una página masónica. Sí, fue un masón el que lo escribió. Y ya veis en qué circunstancias. Es curioso porque por un momento citan a Dios, cuando después aconteció lo que pasó precisamente, que Dios fue dejado de lado y solo se invocó a la diosa de la razón, que además era una bailarina, parece ser prostituta, y que fue ensalzada como una divinidad, y se dejaron los mandamientos de Dios para hacer una declaración distinta, etcétera, etcétera. Y el famoso lema que tiene la masonería, que ya veremos después, pues está vinculado a todo ello. Bueno, esto era una casi anécdota, pero para que veáis con qué sentir lo cantan, vais a ver el vídeo de la Asamblea Nacional de Francia, donde se canta la Marsellesa cuando pasó toda esta escena que antes hemos visto. Una versión parece un poco reducida de la letra que hemos mostrado hace un rato, pero ya veis que todos prácticamente se conocen la letra. Quizás siempre debe haber alguno de esos que va al son de lo que cantan los otros porque no lo sabrá muy bien, como pasa en tantos lugares, pero normalmente se la saben todos. Y lo cantan con ímpetu, porque después de haber vivido lo que han vivido, cogen esa letra en un sentido de venganza, tal cual. Bueno, pues era de esperar las reacciones de qué haría Francia al recibir estos ataques. Pero ahora alguien se añade también a todo ello, como era de esperar. Obama considera que sería un error enviar gran cantidad de tropas a Siria. Se estuvo especulando, ¿van a enviar muchas tropas a Siria? Obama parece ser que lo está refrenando. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, ha considerado que sería un error enviar grandes cantidades de tropas a Siria para intentar derrotar al grupo yihadista Estado Islámico. Yo creo eso, al igual que mis asesores militares y civiles, dijo el presidente norteamericano en una rueda de prensa al final de la cumbre de líderes del G20 en Antalya, en Turquía, en la que señaló que no cambiará su estrategia en la lucha contra Estado Islámico. Por tanto, eso quiere decir que si alguien tiene que enviar tropas, también deberán ser otros aliados de él, pero que en principio ellos no son partidarios de enviar muchas tropas, al menos de momento. Pero ya hemos visto que en muchos lugares se planteaban lo mismo y finalmente enviaron tropas y muchas. ¿Se volverá a repetir? Pues seguramente, porque cuando vemos la profecía de Daniel 11, hay un ataque que inunda esas zonas. ¿Y de qué forma? Y es el rey del norte. Por tanto, Estados Unidos y sus aliados, como ya ha acontecido, y evidentemente parece ser que volverá. El Estado Islámico anuncia en vídeo sus próximos blancos, Italia, España y Portugal entre ellos. El Estado Islámico ha difundido este martes un vídeo que fija a París, la capital francesa, como objetivo primordial antes que otros blancos importantes como Roma, la capital italiana, y Al-Ándalus, que coincide con los territorios actuales de España y Portugal. Realmente lo que queremos, Inshallah, si Dios quiere, París antes que Roma y antes que Al-Ándalus, reza un vídeo al que ha tenido acceso Europa Press. O sea, su objetivo primordial, ¿cuál? París, pero después Roma, Al-Ándalus. Roma, sede de la Ciudad del Vaticano, y Al-Ándalus, la península ibérica, figuran entre los lugares que el Estado Islámico pretende conquistar. El Estado Islámico marca estos territorios como primordiales porque el Vaticano es el centro del catolicismo, mientras que parte de las tierras de las actuales España y Portugal fueron islámicas en el periodo de máxima expansión de esta confesión. Por tanto, territorios que ellos dicen que antes pertenecían a ellos, pues deben estar otra vez bajo su custodia. Pero además quieren ir a por el Vaticano. ¿Y cuántas veces hemos dicho que por alguna circunstancia algo va a acontecer para que el Vaticano se termine trasladando a Jerusalén? ¿Será alguna actuación de este tipo? Personalmente no lo sé. Pero da que pensar. Estado Islámico amenaza con más ataques en París antes que Roma y antes Al-Ándalus, sí. Pero mirad a quién más. Bombardean, ya sabéis, posiciones en Siria e Irak. ¿Y qué sucede? Como Estados Unidos, Australia, Canadá y Bélgica también están
allí, en esa situación bombardeando, también pasan a ser objetivo de ellos. El grupo terrorista Estado Islámico ha difundido en las últimas horas un vídeo, nos viene a decir lo mismo, pero nos da algún detalle adicional, en el que fija a la capital francesa como objetivo prioritario antes que otras aspiraciones históricas del grupo como Roma, sede del Vaticano, y Al-Ándalus, la península ibérica. Estado Islámico, realmente lo que queremos, ya esto ya lo hemos leído, y nos dice: este mensaje, según los expertos consultados, es significativo debido a que tanto Roma, a la que Daesh dedicó un número de su revista Davik, como Al-Ándalus son dos de las reivindicaciones históricas de los yihadistas en cuanto a sus objetivos a conquistar. El interés del Estado Islámico por Roma se debe a que en la capital romana se establece la sede del Vaticano, donde reside el Papa, máxima autoridad del mundo cristiano, no solo por cuestión católica, sino del mundo cristiano. Ya sabéis que parece ser que el mundo del Islam no suele hacer mucha diferencia entre católicos y protestantes. Todos son cristianos, todos son cruzados, por tanto, todos en el mismo saco, a menos es lo que dicen, ¿no? Seguro que no todos piensan así, pero es lo que al menos nos llega aquí. Y después nos viene a decir también algo interesante. En el vídeo difundido por Estado Islámico se advierte a los países que están participando en los bombardeos aéreos en Siria de que seguirán la misma suerte que Francia y se amenaza con atacar en Washington. Les decimos a los países que participan en la actual campaña cruzada que, por Alá, tendréis un día, si Dios quiere, como el de Francia, y por Alá, igual que golpeamos Francia en el centro de su morada en París, entonces juramos que golpearemos a América en su centro en Washington, afirma un hombre en el vídeo cuya autenticidad no ha sido posible verificar de forma inmediata. El grupo yihadista precisó que atacará Estados Unidos, Australia, Canadá y Bélgica, entre otros, si persisten los bombardeos contra los hermanos musulmanes. Una vez más, lo dijimos, habrá guerra en Medio Oriente, sí, pero en el mundo occidental, ¿qué habría? Terrorismo. Y lo estamos viendo, ¿eh? Y todo esto que ahora son amenazas, seguramente se van a concretar. Sospechosas coincidencias previas a los atentados de París. Estad atentos a este artículo porque nos va a desvelar unas cuantas cuestiones que, como mínimo, una vez más, nos van a hacer pensar, como mínimo. Hay el señor Michael Chudovsky, que en un artículo publicado en Global Research antes de los brutales atentados de este pasado 13 de noviembre en París, se produjeron una serie de eventos de lo más sospechosos que difícilmente pueden ser calificados de coincidencia. Básicamente, 4 eventos importantes precedieron a los ataques en París. 1. Medios franceses predicen el ataque con un mes de antelación. Los medios de comunicación franceses predijeron un gran ataque terrorista con más de un mes de antelación. 2 de octubre, medios de París predecían un atentado tipo 9-11, o sea, el 11-9, el 11 de septiembre, en Francia. Según declaró el juez Trevedic en una entrevista con Paris Match, el peligro es real. Por tanto, ya da que pensar esto. Pero aún hay más. Cuando se decía que estos ataques serían comparables al famoso 11S, nos dice también, incluso llegaron a afirmar que el atentado sería imposible de frustrar, lo que sugería que la inteligencia francesa sería inepta e incapaz de evitar un próximo ataque terrorista. Habrá quien interprete que esta es una buena forma de preparar la mente de la población ante lo inevitable. 2. Reunión urgente del jefe de inteligencia de Francia con el director de la CIA. El jefe de la inteligencia exterior de Francia, Bernard Bajolet, se reunió en Washington con el jefe de la CIA, John Brennan, 2 semanas antes de los ataques, concretamente el 27 de octubre. 2 semanas antes de los ataques del 13 de noviembre, Bajolet llegó a Washington para reunirse con urgencia con sus homólogos de la CIA y otras agencias. Las reuniones se centraron en la guerra en Siria y en la amenaza desde fuera que emana de Estado Islámico. Amenaza que emana desde fuera. Recordad que ayer hablamos de eso. Ambos directores, Brennan y Bajolet, participaron en un debate el 27 de octubre en la Universidad George Washington. El panel fue parte de una conferencia patrocinada por la CIA y por la Universidad George Washington.
En su presentación, Bachelet señaló a la amenaza interna de los jóvenes franceses radicalizados, mientras hablaba también de la amenaza del otro lado. Ayer lo vimos, dentro, fuera, pues no venía de allí esas frases de Hollande, ni de Valls. Esto ya estaba antes. Cuando se empieza a hablar de la amenaza externa a través de acciones terroristas que se planean desde fuera o a través de combatientes que regresan a nuestros países. Estas palabras se produjeron 2 semanas antes de los atentados. Ahora recordemos lo que declaró el presidente Hollande tras los atentados del 13 de noviembre. Este es un acto de guerra. El ataque terrorista fue preparado, organizado y planificado desde fuera del país por Estado Islámico, pero con ayuda desde el interior. Las mismas palabras, el mismo argumento, el mismo discurso, al parecer creado para dar soporte a una determinada respuesta, perfectamente prevista, como indica el hecho de anunciar el envío de portaaviones Charles de Gaulle a Siria con una semana de anterioridad. Por tanto, antes de que eso aconteciera, una semana antes ya se dijo que el Charles de Gaulle iba para allá. Y resulta que dicen que dan la orden cuando ha habido el atentado. Esto no termina de cuadrar, ¿no? Envío del portaaviones Charles de Gaulle a Siria con una semana de antelación. El 5 de noviembre, una semana antes de los ataques terroristas de París, el Consejo de Ministros anunció su decisión de enviar el grupo naval del portaaviones Charles de Gaulle a Oriente Medio con el mandato de luchar contra el Estado Islámico. Punto número 4. Sospechosos ejercicios de entrenamiento el mismo día del atentado. En la mañana del mismo 13 de noviembre se realizaron una serie de ejercicios de entrenamientos en París que simularon un escenario de emergencia ante un ataque terrorista en múltiples localizaciones, con la participación de los equipos de respuesta rápida, personal médico, policías y bomberos. La mañana del 13 de noviembre se llevó a cabo un ejercicio de emergencia en el que simulaba un posible escenario de ataque terrorista contra varias localizaciones en París. Según algunos medios radiofónicos nacionales franceses, a la mañana siguiente del ataque, los servicios de emergencia de París estaban tan bien preparados, ya que por casualidad habían estado planeando un escenario similar a lo que realmente ocurrió horas después. ¿No suena esto de algún otro lugar que acontecía una desgracia y que pasó lo mismo? Es curioso, ¿eh? La naturaleza de este ejercicio que precedió a los ataques se reveló en una entrevista con Thomas Loeb, responsable de los servicios mediales del SAMU en Garches. La entrevista fue realizada por Challenge France y he aquí unos extractos relevantes de la entrevista. El entrevistador dice: los 8 SAMU de Île-de-France se reunieron el viernes 13 de noviembre para un ejercicio correspondiente a la simulación de un ataque terrorista en París. ¿Cuál fue el propósito preciso de esta iniciativa? Y Loeb dice: nos reunimos en la sala de reuniones de coordinación del área de defensa de Île-de-France por la mañana para trabajar en el escenario hipotético de que un grupo armado realizara ataques diferentes simultáneos en varios lugares de París. Esto es lo que llamamos un ejercicio teórico para considerar la coordinación de nuestras acciones. El entrevistador: es una coincidencia asombrosa. ¿Era esta la primera vez que trabajó en este tipo de escenario? No, esta es una hipótesis de trabajo muy clara desde hace meses, la idea de múltiples ataques simultáneos. En la década del 2000 se trabajó más en las bombas y en los riesgos llamados NRBQ, nuclear, radiológico, biológico, químico. Luego evolucionó hacia el riesgo de personas que están siendo heridos por armas de fuego o explosiones. A estas coincidencias expuestas aquí, podemos añadir una información revelada por el Dr. Paul Craig Roberts, economista, escritor y periodista conservador estadounidense, que ocupó el cargo de subsecretario del Tesoro en la administración Reagan. Según Roberts, la seguridad francesa quedó ciega durante el 13 de noviembre. Así es como lo publicaba en su blog. He recibido un informe de la seguridad europea que me ha revelado que hubo un ataque masivo cibernético sobre los sistemas franceses 48 horas antes y durante los ataques de París. Entre otras cosas, el ataque echó bajo la red de datos de móvil francesa y cegó la vigilancia policial. El ataque no fue un ataque DDoS sencillo, sino un ataque sofisticado dirigido hacia un punto débil de la infraestructura de telecomunicaciones. Tal ataque está más allá de la capacidad de la mayoría de las organizaciones y requiere de una capacidad que es poco probable que tenga Estado Islámico. Un ataque de esta magnitud
es difícil de lograr sin que las autoridades tengan conocimiento de la misma. La coordinación requerida sugiere la participación del Estado. Vaya acusaciones está diciendo este señor. ¿Quiere decir que el Estado participó en esto? Pues bien, será su opinión, pero da que pensar, viniendo de quien viene. Es común que la mayoría de las personas crean que los ataques de falsa bandera son imposibles. Ya sabéis, esos que uno mismo se provoca. Esta gente argumenta que para que una falsa bandera fuera posible, todo el gobierno en pleno tiene que estar implicado en la conspiración, y que eso conllevaría que mucha gente dentro del propio gobierno no estuviera de acuerdo con ello, haciendo imposible realizar este tipo de maniobras. Pero están equivocados. En estos casos se entera muy poca gente dentro del gobierno. Si el informe que he recibido es correcto, casi nadie de dentro del gobierno ha tenido que participar de la conspiración y las fuerzas de seguridad simplemente se han visto desactivadas. Recuerden los informes sobre los atentados del famoso 11 de septiembre. Nos dijeron que se estaba llevando a cabo una simulación de los acontecimientos reales que fueron ocurriendo, confundiendo así a las partes responsables acerca de la realidad de los hechos. Pues una vez más, ya es para pensar. ¿Qué cosas suceden que a veces a la opinión pública llega relativamente poco y a veces ni llega? Y es necesario que uno se tenga que enterar por medios alternativos, porque si no, no entenderíamos muchas de las cosas que suceden, porque nadie nos las explicaría, a menos los medios oficiales. Y en fin, y el artículo va siguiendo. Es extenso, pero viene a decir que, como consecuencia de todo esto, que habría los ataques, etcétera, etcétera. Y mirad ahora esto. CITSE hace público el informe París para las personas y el planeta. Antes de la COP21 presenta iniciativas para alcanzar la justicia climática. La publicación está inspirada en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, ¿cómo no? Antes del inicio de la 21 Conferencia de Cambio Climático de Naciones Unidas, la COP21, la Alianza Internacional de Organizaciones Católicas para el Desarrollo, CITSE, ha publicado el informe París para las personas y el planeta, inspirado en la encíclica del Papa Francisco Laudato Si. El informe incorpora la visión de CITSE sobre el acuerdo que se espera sea adoptado en París y que debería poner la dimensión moral en el centro de las negociaciones sobre el clima, ha informado la ONG católica en un comunicado. Ya vemos que la intención, una vez más, que aparezca la dimensión moral. ¿Y quién representa esa dimensión moral personificadamente? El Papa de Roma. La publicación hace especial hincapié en el efecto del cambio climático sobre las personas, las más vulnerables y las que sufren los impactos más severos y, por ende, las que deberían estar siempre en el centro del debate, ha añadido. CITSE aboga por un acuerdo que afronte la eliminación de todas las emisiones provenientes de los combustibles fósiles y camine hacia un futuro de energías 100% renovables, garantizando el acceso de todos a energías sostenibles. Debe asegurarse que el umbral de los 1,5 grados centígrados esté integrado en un acuerdo global y legalmente vinculante que fije una meta para la descarbonización completa para el año 2050, y establezca revisiones cada 5 años de los compromisos de los países, procurando incrementar su nivel de ambición, ha indicado en la nota. Por otra parte, a fin de saldar la deuda ecológica contraída con los países más pobres, los países ricos deben ofrecerles una financiación climática adecuada, predecible y oportuna. Asimismo, el informe recoge otras cuestiones relevantes que forman parte del Acuerdo de París, como la puesta en marcha del concepto de derechos humanos y su vínculo con la seguridad alimentaria y la equidad de género, o la necesidad de suministrar electricidad a miles de millones de personas que no la tienen. Por último, se cuestiona el actual modelo económico y las soluciones basadas exclusivamente en el mercado. París para las personas y el planeta presenta iniciativas que pueden llevarse a cabo de forma individual y o colectiva, fundamentales para alcanzar la justicia climática. Ya veis que nos hablan de justicia climática. Y se inscribe en la campaña Cambiemos por el planeta, cuidemos a las personas,
en la que participa Manos Unidas y que promueve estilos de vida sostenible y demanda cambios sistemáticos necesarios a través de la movilización. ¿Os dais cuenta después de leer esto por qué el gobierno francés quiere que sí o sí se haga la cumbre de la COP21 en París? Porque hay una agenda marcada para dar una solución a todos los males del mundo que va a encabezar el Papa de Roma, a pesar de lo que suceda. No habrá clemencia. Francia envía un portaaviones nuclear a luchar contra el Estado Islámico en Siria e Irak. Y era de esperar. Para allá va. El portaaviones nos permitirá ser más eficientes en coordinación con nuestros aliados. Francia cuenta con 12 cazabombarderos que lanzan ataques contra objetivos del Estado Islámico desde bases en Jordania y Emiratos Árabes Unidos. El portaaviones francés, el más grande de Europa, aportará otros 20 aviones a la operación. ¿Os dais cuenta cómo el Rey del Norte es toda una alianza? ¿Quién va allí? ¿Van solos los franceses? No. Y hay otros luchando, aliados, aparte de los rusos, por supuesto. ¿Pero os dais cuenta desde dónde salen? ¿Qué bases hay? ¿Dónde están? Jordania. ¿Y por qué dijimos que Jordania no iba a recibir los ataques del Rey del Norte? Porque en Daniel 11 lo decía. Edom, Moab y la mitad de los hijos de Amón, el actual territorio que es Jordania, estarían aliados con el Rey del Norte y por eso no recibirían sus ataques. Una vez más la profecía cumplida delante vuestra. Francia comienza a sentar las bases de una gran coalición contra Estado Islámico. El presidente galo François Hollande se ha reunido con el secretario John Kerry. Era de esperar, todos juntos. Estados Unidos y Francia han acordado un mayor intercambio de información sobre el Estado Islámico. Anunció este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quien instó a aumentar los esfuerzos en la lucha contra el terrorismo. ¿Aumentar esfuerzos contra el terrorismo qué quiere decir? Pues evidentemente mucho más control para toda la población y también más movimientos de ejércitos, más control policial. ¿Es lógico? Pues evidentemente todo esto está puesto en bandeja. Esa situación lo pinta solo. Cancelan el partido Alemania-Holanda tras evacuar el estadio de Hannover por seguridad. Y ahí empezamos ya con la psicosis. Por todos sitios, temor a que acontezca algo. Hay amenazas en un sitio y en otro, y ahora vamos a hacer un resumen, un repaso de todo ello. También se ha cerrado parcialmente el metro al encontrarse un objeto sospechoso en la estación central de la ciudad, en Hannover, según medios alemanes. La psicosis por todos lados. Mirad si no también lo que ahora vais a ver. 2 muertos, 7 detenidos y 5 policías heridos en una redada en el norte de París. Eso aconteció también ya en París como la medida primera para ir a buscar los que se habían escapado de los atentados. Y esos son los resultados. El gobierno anuncia la muerte de una joven inmolada con un cinturón de explosivos y de un presunto terrorista abatido. Y sabéis, la chica que se inmoló, musulmana, hace un signo especial, sí, justo antes de inmolarse parece ser, o un tiempo antes, haciendo las Vs de victoria. Y no sé si os habéis dado cuenta de lo que hay a mi espalda, que forma parte de la presentación y que dentro de un rato vamos a tratar. Mirad también qué más sucede. Despega uno de los 2 vuelos de Estados Unidos con destino París, desviado por amenaza de bomba. Es por todos lados. Miedo. ¿Cómo no? Claro. Pero algo sucede también. Pitos y abucheos en el minuto de silencio por las víctimas de París en el partido de fútbol Turquía-Grecia. Desde un pequeño grupo de la tribuna turca llegaron pitidos y gritos de, bueno, aquí pone Dios, en verdad era Alá es grande, en un incidente que la prensa turca ha calificado de vergonzoso. Pero ya había un grupo que ya no estaban a favor de ese minuto de silencio. ¿Por qué? Porque ya os lo podéis imaginar, ¿no? Alemania canceló su amistoso con Holanda por riesgo de atentado islamista. El terror ya está instaurado. París asegura que la investigación de los atentados va muy rápida. La policía realiza 128 registros sin orden judicial en Francia. La situación es de emergencia, ¿eh?
La respuesta interior y exterior del Estado francés a la matanza yihadista del viernes prosigue con gran intensidad. Amparados por el excepcional estado de emergencia vigente en Francia tras el múltiple ataque, cientos de policías han realizado en la noche del lunes al martes 128 registros de domicilios de sospechosos por toda Francia, sin contar con una autorización judicial previa. El ministro del Interior, Bernard Cazeneuve, asegura que la investigación va muy rápida. ¿Os dais cuenta? Cuando hay un estado tan excepcional como este, estado de emergencia, no hacen falta que nadie les dé un permiso para ello judicialmente. Pueden intervenir donde quieran. Imaginaos cuando esta situación llegue también a ser encarada hacia el pueblo de Dios. No harán falta órdenes judiciales para nada. Se irá a lo que se irá. Todo esto, en definitiva, ahora son medidas que se toman para el terrorismo, pero ya sabemos que al final los cristianos auténticos, los que guarden el sábado y hagan las cosas como deben hacerlas y digan lo que hay que decir, van a ser tildados también como de terroristas ideológicos, aunque sean súper pacíficos, pero van a ser tildados así. ¿Cómo se actuará contra ellos? Pues ya nos podemos ir haciendo una idea, porque estos son los preámbulos, porque el tiempo se acaba. Para reforzar la seguridad en el futuro en los próximos 2 años, y como anunció el lunes Hollande, se incrementarán las plantillas de policías, gendarmes, agentes de aduanas y funcionarios de justicia. Han sido anulados los previstos recortes en las plantillas de los ejércitos. Eso se acabó. Por todo ello, el gobierno francés ya ha comunicado a Bruselas que incumplirá los objetivos de reducción de déficit que se había marcado. Debido a esta situación, no podrán llevar a cabo el objetivo de déficit. Van a quedar mal económicamente. Pero claro, es una medida excepcional. ¿Qué va a haber entonces? Pues más crisis, por un lado, seguro. Evacúan una estación de metro en Londres. Ya veis, por distintas partes del mundo. Rusia pide a Occidente que desista en su petición de deponer a Al-Assad para luchar contra el Estado Islámico. El ministro de Exteriores ruso dice que si Occidente quiere una coalición contra el Estado Islámico, debe dejar de pedir que se deponga a Al-Assad. Es simplemente inaceptable anteponer ninguna condición para unirse en la lucha contra los terroristas, ha añadido Lavrov. Pues lo que intentaban hacer no puede realizarse, esa coalición, porque la coalición occidental quiere fuera a Al-Assad y Rusia dice no. Intereses comunes, por supuesto. Pero así está la situación. Una vez más, Rusia no se posiciona con los demás. Francia avisa a España de un Citroën Xara en el que podría ir un autor de los ataques de París. Por eso hay movilización de policías y tantas cosas más, cómo no. Suecia eleva el nivel de alerta terrorista al segundo nivel más alto, también por informaciones que dicen que hay amenaza en ese lugar. Y aquí vais a ver algo que también sucedió. Aparecía en directo, cortada la circulación en Cuzco por una mochila sospechosa. Pero mirad qué sale aquí. La revista del grupo terrorista Estado Islámico, Dabiq, ha difundido una imagen del supuesto artefacto explosivo utilizado por su filial en el Sinaí para derribar el avión de pasajeros ruso que se estrelló el 31 de octubre. La imagen de la supuesta bomba muestra sobre una tela azul una lata de refresco, unos cables y lo que parece un detonador. Dicen que con esto consiguieron hacer bajar el avión y que parece ser que estaba debajo del asiento de uno de los pasajeros. Pero una vez más la psicosis. La agencia Europa Press confirma la noticia. Cuzco está cortado en este momento tras encontrar una maleta sospechosa en la zona de Alberto Alcocer. En fin, ya veis que por aquí, en definitiva, también suceden estas cosas, psicosis, por cualquier cosa que se vea. Pero ahora, una vez más, vamos a hablar de esa sala donde básicamente murieron tantas personas y llamada el Bataclan. Impresionante. Cantaban Kiss the Devil en el auditorio de París cuando los terroristas atacaron. Impresionante. Cantaban esta canción en el auditorio de París cuando los terroristas atacaron. Minutos antes de la masacre en el auditorio Le Bataclan, los fans de la banda de death metal cantaban canciones glorificando al diablo.
Sorprendentemente, con las manos en alto en el aire, antes de que comenzaran los ataques, los fans parisinos de la banda de rock cantaban a todo pulmón adoraciones a Satanás, entonando uno de los temas más sonados, Kiss the Devil, besa al diablo o besa el mal. Parte de la letra de la canción dice: ¿quién va a encantar el diablo? ¿Quién amará al diablo y su canción? Voy a cantar su canción, amaré el diablo y su canción. Los fans franceses cantaban esas letras ofreciendo su amor a Satanás. El diablo respondió, como siempre lo hace, con la muerte y la destrucción. Las personas pidieron una manifestación de Satanás y lo hizo, se manifestó de la manera más terrible. Pues es curioso, ¿eh?, que precisamente entonaran esa cancioncita y veréis qué sorprendente lo que después ellos van a decir. Mirad, esta es la portada de uno de sus discos donde aparece esa canción. Curiosamente es la número 11 en ese álbum. No sé si os dais cuenta también del logotipo que tienen, con una estrella de 5 puntas, la flecha hacia abajo, o sea, ya sabéis que es cuestión satánica, es la cabeza de Mendes, o sea, Satanás, la cabra. Pero mirad ahora esto. Eagles of Death Metal dicen: estamos horrorizados e intentando asimilar lo ocurrido en Francia. ¿Veis esa imagen que sale allí con la bandera francesa y esos símbolos en las manos, esos signos? Es lo que tenéis detrás, lo que aparece detrás de mí. 3 terroristas irrumpieron en la sala Bataclan en mitad de su actuación y mataron a 87 personas. Estaban cantando además la 6ª canción en esos momentos, que era la 11 de su álbum, y que era esta que habéis visto. Pues mirad qué aconteció. Mientras estábamos a salvo en casa estamos horrorizados, mientras estamos a salvo en casa estamos horrorizados y todavía intentando asimilar lo que ha ocurrido en Francia. Nuestros pensamientos y corazones están primero y principalmente con nuestro hermano Nick Alexander, nuestros compañeros de discográfica Thomas Ayat, Mari Moser y Manu Pérez, y con todos los amigos y fans cuyas vidas fueron arrebatadas en París, así como con sus amigos, familias y seres queridos. En esta línea añaden: aunque compartimos el dolor con las víctimas, los fans, las familias, los ciudadanos de París y todos aquellos afectados por el terrorismo, estamos orgullosos de permanecer juntos, con nuestra nueva familia, ahora unidos por un objetivo común de amor y compasión. La banda agradece a la policía francesa, al FBI, a los departamentos de Estado de Francia y Estados Unidos, y especialmente a todos aquellos en la zona cero con nosotros que se ayudaron unos a otros lo mejor que pudieron durante esta penosa experiencia, probando una vez más que el amor eclipsa al mal, señalan. ¿Cómo pueden dar un discurso así cuando estaban cantando todo lo contrario? Los símbolos que están detrás mío, todas esas formas, la V de Victoria, que en verdad ya sabéis que se hizo famosa por Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial, pero que tiene otro significado que va más allá, también masónico, nada bueno. Pero los dos otros que veis precisamente así son los símbolos de Satanás, el cornudo, la cabra. Pues en definitiva, esto es lo que ellos ponen. Y ¿cómo puede ser que por un lado se diga una cosa y por el otro se haga esto? Cuesta comprender, ¿no? Pero la verdad es que parecía una invocación a Satanás, y Satanás, cuando recibe invocación, ya sabéis que se manifiesta de algún modo, y normalmente poca cosa buena. En este caso la verdad es que fue nada bueno. Es cierto que a pesar de eso, muchas personas allí reaccionaron muy bien y algunos defendieron a otros para que no murieran de algún modo, no atacando a nadie, pero intentando salvar a personas que habían allí. Y recordemos que hay personas que están en los lugares equivocados, creyendo cosas que quizás solo piensan que son letras de canciones y que no importa mucho ni el ritmo ni nada. Pero en el fondo Dios sabe que hay algo en su corazón que aún puede ser tocado. No sé si el Señor tuvo que permitir todo esto para que alguno de ellos pensase un poco y se diese cuenta que eso no puede ser nada divino precisamente, sino todo lo contrario. Pero en fin, en esa banda actuando y en ese lugar, tanta gente ensalzando al diablo,
mucha gente ensalzando al diablo. Y el diablo, desde luego, en esa circunstancia, actuó. Y vaya que sí actuó. Un hombre armado mata a 2 soldados y hiere a 4 personas en Sarajevo. También, una vez más, da que pensar todo. Mirad cómo funcionó. Según algunos testigos, el atacante gritó, aquí pone Dios es grande, decía Alá es grande al disparar, aunque los investigadores han asegurado que es demasiado pronto para hablar de la motivación del ataque, ya que podría tratarse de un ajuste de cuentas por apuestas. Queda la duda. Hieren con arma blanca a un profesor judío y a una mujer con velo en Marsella. Un profesor de un colegio judío y una mujer con velo islámico resultaron este miércoles heridos en Marsella en sendas agresiones antisemita e islamófoba. El ministro del Interior, Bernat Cazeneuve, reaccionó con indignación y prometió que no escatimarán esfuerzos para atrapar a los atacantes. Y aquí nos dice cómo fue, en definitiva. La joven con velo fue agredida en la salida de una estación de metro en el centro de esa localidad del sur de Francia por un individuo que le asestó un puñetazo y después la hirió con un cúter. El atacante hizo referencias a la confesión religiosa de la mujer, que fue trasladada a urgencias, indicó el ministro en un comunicado. ¿Os dais cuenta que ya está pasando lo que era previsible? Suscitar confrontación entre unos y otros. Personas que pueden ser del mundo del Islam, pero que pueden ser bellísimas personas y quizás también van a recibir por culpa de gente que no toma medida en las cosas. Pues esto por un lado. Pero por el otro, en la misma nota, Cazeneuve condenó una segunda agresión por motivos religiosos que se produjo hacia las 8 horas local de la tarde contra un profesor de un colegio judío al que 3 hombres atacaron con un cuchillo. La vida de la víctima, dice que de confesión judía y de 56 años, no está en peligro. El ataque dirigido contra un profesor de historia de la escuela de Yavne, que portaba una kipá, solideo con el que los judíos religiosos se cubren la cabeza, se produjo en el distrito 13 de esa localidad. Los 3 atacantes le preguntaron si era judío y luego le dieron 3 puñaladas, según la cadena de televisión tal y cual. Y dijeron, haciendo referencia al grupo terrorista Estado Islámico. El pasado 24 de octubre, cerca de una sinagoga de Marsella, un individuo con historial policial y alcoholizado agredió a 3 judíos con un cuchillo y hirió a uno de ellos. Ahora ya veis que unos por cristianos, otros por judíos, otros por musulmanes, aquí se lía la gorda. Ya dará miedo todo. Por tanto, ¿qué indica todo esto? Que hay que frenar esta cuestión. ¿Y cómo se frena? Hablando, ya veis que parece ser que no se va a solucionar nada y tampoco interesa que sea así, por tanto, guerras en distintos lugares. Se está haciendo de todo esto guerras como si fueran por religión, cuando además por detrás hay tantas cosas. Pero como era de esperar, esta situación va a dar una provocación a solución. Primero hay un caos que se genera y después un arreglo. ¿Y quién nos va a dar el arreglo para todo esto? Ir pensando en un señor de blanco que sale en un balcón en Roma. Aquí nos dan más datos sobre ese tipo de apuñalamiento y pensad una vez más, la víctima judía llevaba una kipá y mirad, ellos mismos ya lo dicen, solideo. Y solideo es lo mismo que lleva ¿quién también? ¿Habéis visto los cardenales y habéis visto el Papa? Un gorrito redondo sobre el occipital. ¿Por qué llevan lo mismo unos y otros? Pues una vez más, al menos los católicos que piensen por qué. A lo mejor conocerán cuál es su verdadero origen. Las autoridades italianas fueron notificadas de que 5 terroristas podrían atacar sitios turísticos. De acuerdo con medios italianos, las autoridades de ese país han recibido el pasado miércoles 18 de noviembre, o sea, ayer, información sobre que 5 terroristas supuestamente planean organizar ataques en lugares de interés turístico. El FBI ha pasado dicha información sobre 5 presuntos terroristas a los cuerpos de seguridad de Italia. Así detallan que los 5 sospechosos tienen nombres árabes y siguen en libertad. Según los datos brindados, los terroristas tendrían como objetivo atacar la Catedral de Milán, el Teatro La Scala y la Basílica de San Pedro en el Vaticano.
Pues ya estamos con lo que decíamos, ¿no? Y ahora otra, Francia. Los terroristas podrían usar armas químicas y bacteriológicas. Y esto lo ha dicho hoy el primer ministro de Francia, Manuel Valls. ¿Hasta qué medida se está desfasando todo? Pues ya lo veis, si ahora además empezaran a usar armas químicas y bacteriológicas, la psicosis y las desgracias ya pueden ser impresionantes. Y esto es terrorismo, generar terror. Y desde luego, qué bien se está haciendo todo para que el terror se instaure en todas las personas. La policía búlgara no halla explosivos en el avión polaco desviado a Bulgaria. Parece ser que fue un graciosillo que lo dijo, un tripulante del avión. Pero ahora algo que también es foco de atención en España, concretamente en Madrid. El estadio Santiago Bernabéu, el del Real Madrid de fútbol, blindado, máxima seguridad para el duelo entre el Real Madrid y el Barcelona. España se encuentra en alerta antiterrorista de nivel 4, de un máximo de 5, tras los ataques en París. Por eso, para el clásico del sábado se anuncia un operativo sin precedentes en la celebración de eventos deportivos. Control absoluto, dicen que la gente que vaya mucho antes porque va a ser un control súper exhaustivo. En fin, ya veremos cómo termina todo. Ya vimos como también un partido de la selección española, que se iba a jugar en un país de Europa, tampoco se celebró por temor a esto. Por tanto, la conferencia termina aquí. Y hemos visto que todo lo que se está preparando es realmente grave, pero cumple una vez más con la profecía bíblica. Y una vez más, hemos de decir que esto no va a terminar. Y va a ser una guerra prolongada en el tiempo. Una guerra por secciones. Como decía el Papa y como decía la carta famosa de los luciferanos masones en 1871, y que se cumple totalmente. Pues bien, ya podemos ir preparándonos, porque esto quiere decir que después de que todo esto aún se ponga mucho más difícil, algo va a suceder. El Vaticano conseguirá su propósito, Jerusalén. Y mientras, alguien va a aparecer haciéndose pasar por Jesús. El mismo Satanás, que ha ideado toda esa agenda satánica que se está cumpliendo tan bien y que unos cumplen por intereses de un tipo y otros por otro. Pero que ya veis que tal como estaba profetizado por Dios a través de sus profetas, todo se está cumpliendo tal cual. Pero en esos momentos, cuando después todo esto, que parece ser que se va a solucionar durante un tiempo, se gire otra vez, interviniendo China, Rusia, directamente contra ese rey del norte, que incluye el papado en Jerusalén. Mientras haya la persecución contra el pueblo de Dios auténtico, entonces se levantará Miguel, Cristo, y vendrá a salvar a su pueblo. Justo cuando se cumplan los 6000 años de historia, justo en el 2031, nuestro Señor volverá. Ya podemos ir preparándonos y avisar a la gente, porque ese tiempo se acerca y todo lo que estamos viendo no lo niega para nada, sino todo lo contrario. Este tema va a terminar aquí. Seguramente deberemos ir añadiendo en las noticias de actualidad todo lo que vaya transcurriendo al respecto, que hemos venido mostrando ya desde hace tiempo, encabezado en ese subtítulo de Isaías, Daniel, esas profecías, y también de Apocalipsis. Pero ahora el tema termina aquí, y ya es suficiente para que pensemos que Dios no se equivoca, y por tanto, vayamos alistándonos, porque el fin se acerca. Que el Señor os bendiga.